Y como les anticipé, queridos amigos de En Primera Fila, hoy nuestro programa va a adoptar ese color catamarqueño, porque ahora vamos a conversar sobre un gran personaje de la historia cultural argentina, como don Juan Alfonso Carrizo, que nació en 1895 en San Antonio de Piedra Blanca, luego denominado Fray Mamerto Esquiú. Él nació en 1895 y falleció un 18 de diciembre de 1957. Nos ha dejado a los argentinos, a Hispanoamérica y al folclore de todos lados podríamos decir, ¿no? Bien tradicional, obras como antiguos cantos populares argentinos, Cancionero de Catamarca, Cancionero Popular de Salta, un florilegio, El cristianismo en los cantares populares, Cancionero Popular de La Rioja, un libro magnífico como Antecedentes hispano-medievales de la poesía tradicional argentina, y tantos otros que han dejado huella en la cultura nuestra, en la cultura nacional argentina. Y les contaba que en esta oportunidad vamos a hablar sobre Juan Alfonso Carrizo y el cancionero popular argentino con Olga Fernández Latour de Botas, que es investigadora del folclore nacional, es autora, entre otras obras, del Atlas Histórico de la Cultura Tradicional Argentina, publicado allá por 1984, del Atlas de la Cultura Tradicional Argentina para la Escuela en 1986, y la que es su tesis doctoral, adaptada al gran público, Achalay mi Virgen, publicada en 2014 por Educa, y también un breve y precioso libro llamado Desde América, Miradas sobre el Otro, por la Comprensión para la Paz, de 2018. Muy buenas tardes y bienvenida En Primera Fila, Olga. Buenas tardes, Germán. ¿Cómo están ustedes? Trabajando. Muy bien, y es realmente un gustazo poder entrevistarte primero en nuestro programa y sobre un grande de nuestra cultura como ha sido Juan Alfonso Carrizo, ¿no? ¿Cómo no? Yo he tenido el privilegio de conocer a Carrizo, porque fui discípula de Bruno Jacobella, ese gran estudioso tucumano que fue muy amigo de Carrizo, fue su secretario técnico en el Instituto Nacional de la Tradición que fundó Carrizo, y donde yo fui llevada por Jacobella, invitada cuando yo era alumna de la Escuela Nacional de Danzas, de Acción Folclore, donde fui también alumna de Cortázar, de Isabel Ares, de todos esos grandes, y el señor Jacobella, con su generosidad y el atractivo de cómo nos pintaba la investigación del folclore, me indujo a ir un día a ese edificio de las calles Güemes y Gallo, acá en el barrio de Palermo, donde funcionaba el Instituto Nacional de la Tradición. Allí estaba Juan Alfonso Carrizo, imponente, alto, muy grueso, realmente una personalidad que dominaba todo el espacio, con una voz fuerte, llena, pero de una bondad que trasuntaba su mirada, su comprensión hacia el otro, que establecía realmente unos lazos imborrables, que es lo que me pasó a mí. Olga, vos en uno de tus trabajos, a propósito de los 100 años del nacimiento de Juan Alfonso Carrizo, que lo titulás En el centenario de Juan Alfonso Carrizo, hablás de la existencia como misión. ¿Cómo podemos relacionar este concepto con la vida de Juan Alfonso? Sí, sin ninguna duda. Carrizo entendió en dos sentidos esa palabra misión. Por una parte, porque comenzó en Catamarca sus estudios sobre estas tradiciones, pero con un enfoque
que no fue aprobado por un gran profesor que había en Catamarca, que era académico de la historia, que fue el padre Antonio Larruy. Y él le dijo que no era la manera libresca con que él lo había encarado a instancias de profesores de la escuela normal, sino que él tenía que ir a encontrarse con la gente, tenía que ir a encontrarse con ese pueblo portador de los cantares y recogerlos de primera mano. Eso fue fundamental. Ahí le marcó la misión científica a Carrizo. Pero después viene la otra misión, que es la misión del verdadero misionero en el sentido cristiano católico de la expresión. Porque Carrizo fue un gran practicante del cristianismo, del catolicismo, y él encontraba en todo ese legado del siglo de oro español que habían conservado las provincias, especialmente las del noroeste argentino, él encontraba el sentido de la vida de toda la sociedad. De manera que siempre fomentó el recoger esto que se ve en las palabras que se usan, en las expresiones, en el sentido moral y ético de los cantares, y también del habla, y también de las actitudes sociales de estos pueblos, de estos pequeñísimos pueblos del noroeste argentino que él fue a visitar caminando o a lomo de mula. Sí, Germán, a lomo de mula, pesaba 130 kilos. ¡Wow! Pobre mula. ¿Podés extenderte un poco más en este aspecto? Porque hoy nosotros, hombres del siglo XXI, tenemos todo a mano por internet, pero en ese entonces no era de esa manera. Por supuesto, no había absolutamente nada. Cuando él publicó su primera compilación, que fue en el año 26, yo creo que vos la has citado, Antiguos Cantos Populares Argentinos, Cancionero de Catamarca. Así es un pequeño tomo, un muy pequeño tomo en realidad comparado con los enormes que publicó después, pero donde ya está todo el germen de lo que iba a ser su posición. Esto es muy importante porque su posición intelectual era la del que estaba con una gran audacia rechazando las corrientes que entonces hacían furor en la sociedad argentina, que eran las corrientes del tradicionalismo por actitud, ¿no es cierto? Sí. Del tradicionalismo que quiere recuperar de alguna u otra manera las tradiciones con buena intención, pero que de eso no se puede hacer ciencia, ¿no? Es decir, es como es ahora lo que llamamos, por palabra de Vega, las proyecciones folclóricas, ¿no? Claro. Vemos que la gente que baila, por ejemplo, un gato mirando al público, en lugar de que bailen los compañeros mirándose entre ellos, que es el único sentido que tiene la danza folclórica, ¿no? Nuestra. Bueno, los grupos folclóricos que normalmente uno oye. Claro. Bueno, por eso. Entonces Carrizo no fue un tradicionalista, tampoco fue un indigenista, que era algo que estaba muy también llevado en andas, nada menos que por ese gran hombre, gran estudioso y gran argentino, que fue Ricardo Rojas. Pero Ricardo Rojas, viniendo desde la literatura, él en Santiago del Estero, ustedes saben que Santiago del Estero tiene la lengua española, que le llaman Castilla, pero hay mucha gente que es hablante del quichua. El quichua es una derivación del quechua peruano, ¿no? La quichua se llama allá. Entonces unos hablan en quichua y otros hablan en español, ¿no es cierto? En Castilla. El quichua y Castilla le llaman. Bueno, entonces Ricardo Rojas había encontrado coplas
como puede ser, no sé, Imaamah Tigmamanki, Campayaki, Capulcaiki, Susta Susta, Muñacupa, Sonco y Tamanachianki. Es una copla de una danza, pero es una, como se ve por la forma, es una copla española, lo único que traducida al quichua. Claro. Bueno, entonces eso es lo que hubo una confusión ahí para Rojas y sus seguidores. Y entonces a eso también, contra esa posición se puso Carrizo, porque él lo que quería era que se viera que nuestra poesía era una continuidad de esa herencia española del siglo de oro, con todo su imaginario, con todo su vocabulario, con las formas de la glosa, de la décima. Bueno, esa fue la misión. Vos acá, Olga, transcribís unos versos bajo el subtítulo de La búsqueda del tesoro, que dicen de esta manera: Juan Alfonso Carrizo, criollo estudioso, del legado de España tan orgulloso, que es canto americano en castellano. Bueno, eso lo escribí yo. Muy eso bien. Es mío, ¿no? Esos epígrafes que están en ese trabajo son míos, no son tradicionales. Muy bien. Quería que lo dijeras vos, Olga. No los recuerdo, tendría que tener el trabajo a mano. Sí, ese es un trabajo que se publicó a instancias de la gente de la Academia de San Isidro, de los Espeche, que eran los sobrinos de Carrizo, y del doctor Crespo Montes, que entonces era Raúl Máximo Crespo Montes, que entonces era presidente de la academia, que hoy es una academia muy, muy importante, con muchos trabajos, que preside el doctor Alberto David Leiva. Sí, por cierto. De la cual también soy miembro. Una academia que está haciendo una labor estupenda. Ahora, en esta época de pandemia, está mandando todos los trabajos que le envían sus miembros, ya sean titulares, correspondientes o sus amigos, los mandan en versión digital a quien lo solicite, a la gente de sus grupos, ¿no? Fantástico. Olga, te voy a proponer cerrar nuestra conversación sabiendo que quedan muchos temas sobre los que conversar, sobre todo también este vínculo entre Juan Alfonso Carrizo y tu maestro Bruno Jacobella, que nos regales, que le regales a nuestra audiencia recitar unos de esos versos que te vengan a la memoria y que tengan que ver con esta labor tan ímproba de Juan Alfonso. Pero mira vos, bueno, lo que puedo decir, ya que mencionás a Jacobella, es que hay un libro que hemos publicado en la Academia Argentina de Letras, hemos hecho una reedición, que son los villancicos de Navidad. Sí. Yo escribí el prólogo y allí, para alguien que se interese, está incluido como una especie de final, la bibliografía, la más completa bibliografía de Juan Alfonso Carrizo, puedo decirlo porque yo la compilé y estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Y acá en este libro de villancicos aparece la colaboración entre Carrizo. Carrizo no era músico, no tenía oído para la música, no ejecutaba ningún instrumento, pero tenía un enorme oído para el verso, maravilloso, una memoria inigualable. Recordaba todos los versos, todo lo que había recogido. Mi padre, que lo conoció yendo él a Tucumán en función del periodismo, me hablaba, cuando yo le hablé de él, dice, es un señor que en la confitería de Tucumán se sienta y todo el mundo se le pone alrededor porque él recita los versos que cantan los cantores populares. Y era Carrizo. Bueno, entonces, en este libro de villancicos está la colaboración, porque el señor Jacobella, que era músico,
recogió y anotó las músicas de los villancicos de Navidad, cuyas letras recopiló Carrizo. Y bueno, estos villancicos son muchos los que conocemos, tan lindos, nos recordaremos algunos. A ver, 25 nació el niño entre la paja y el hielo. Quien pudiera, niño hermoso, vestirte de terciopelo. Todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle, le llevo mi corazón que le sirva de pañales. La cabeza de este niño chiquitita y bien formada, luego la hemos de ver en la cruz muy coronada. Las manitas de este niño chiquititas, bien formadas, luego las hemos de ver en la cruz muy bien clavadas. Los piecitos de este niño chiquitito, bien formados, luego los hemos de ver en la cruz muy bien clavados. Estas repeticiones son parte de la retórica que tiene el cantar tradicional. Y ese hecho de recordar en la Navidad la crucifixión es muy frecuente en los cantares tradicionales. Cuando dice San José y María y Santa Isabel iban por las calles de Jerusalén preguntando a todos si han visto a Jesús, todos les responden que ha muerto en la cruz. Yo recogí ese cantarcito y a uno le duele ver que allí esté puesto el tema de la cruz, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en la percepción popular está bueno comprenderlo a Jesús en todo sentido. Hay una muy bonita también como canción: 3 palomitas en un palomar, suben y bajan al pie del altar, tocan la misa, levantan la voz, besan y besan la mano de Dios. Le gustaba mucho a Jacobela esta, a veces la cantaba incluso en el instituto. Y esta se completa con lo siguiente, fíjense que está el mismo elemento. Por aquel postigo abierto se paseaba una doncella, vestida de azul y blanco, reluciente como estrella. Pasó San José, le dijo: ¿por qué llora, esposa mía? ¿Por pañales, por mantillas? Yo no lloro por pañales, ni tampoco por mantillas. Lloro por los pecadores que mueren todos los días. El infierno ya está lleno y la gloria está vacía. Son bravos, ¿no? No son juguetes los villancicos que cantaban. Y bueno, uno hay muy lindo que no es tan conocido, pero es muy interesante, que se titula Las Glorias de Teresa, sobre Santa Teresa, ¿no es cierto? Y bueno, la vocación religiosa de Santa Teresa de Jesús, no la voy a decir toda, pero es ese que comienza: las glorias de Teresa, corazón, corazón, Teresita, las glorias de Teresa, yo las quiero cantar. A la edad de 7 años, corazón, corazón, Teresita, a la edad de 7 años, su vida quiso dar. Bueno, tenemos que decir que Carrizo fue el máximo recopilador de folclore poético latinoamericano. En toda América no hay nadie que tenga una obra tan importante, de tanto volumen y de tanta ciencia. Él trabajó con el método histórico-cultural, el método antropológico histórico-cultural. Por eso sus cancioneros tienen estudios preliminares que son verdaderos tratados, en que trata los aspectos aborígenes, los aspectos hispánicos, la bibliografía más completa de su época, como que era dueño de la biblioteca más completa de Sudamérica sobre este tipo de literatura. Te agradezco mucho, Olga. Te podés imaginar que el tiempo nos está jugando en contra, sí, pero me comprometo a invitarte más adelante para seguir conversando con nuestros amigos de En Primera Fila. Bueno, te agradezco porque siempre es un placer, es un gusto que uno no puede darse muchas veces, de encontrar gente que se interese por estas cosas, pero realmente don Juan Alfonso lo merece y siempre vamos a tener una coplita, un villancico para cantar en su memoria.
Muchísimas gracias, Olga. Te mando un saludo desde En Primera Fila. Muchas gracias a vos también por esta entrevista. Hasta luego.